Si estás escuchando esto es porque estás en emergencia 24/7. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el rocuronio, un medicamento inserto desde 1994. Según varias referencias, es uno de los bloqueadores más utilizados en la secuencia rápida de intubación luego de la succinilcolina. Pertenece a una familia distinta que la succinilcolina, es de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Los no despolarizantes actúan por medio de la inhibición competitiva, previniendo la unión de la acetilcolina al receptor, bloqueando la acetilcolina, evitando la despolarización. Algunas de sus propiedades en la farmacodinamia y farmacocinética son relevantes de conocer. Por ejemplo, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 30% y es algo más lipofílico que el resto de otros bloqueadores no despolarizantes, becuronio, pancuronio, etc. Tiene metabolización hepática y eliminación por vía biliar entre un 70 a un 95%. Compite por los colinorreceptores nicotínicos de la placa motora terminal que impiden el acceso del transmisor a su receptor y por ese efecto evitan la despolarización. Por lo mismo, no produce fasciculaciones. En las indicaciones, al menos para el episodio del podcast, vamos a hablar solo de la secuencia rápida de intubación, aunque pudiese tener otras indicaciones como pacientes en ventilación mecánica que requieran infusiones de bloqueo neuromuscular para cumplir algunas funciones de la ventilación mecánica. No vamos a profundizar en eso. Este episodio está centrado solo y exclusivamente en los usos que pudiese tener en la secuencia rápida de intubación. La presentación es un vial de 25 miligramos en 2,5 ml. Hay presentaciones de 50 miligramos en 5 ml y de 100 miligramos en 100 ml. Cada una de estas presentaciones cumple la relación de tener 10 miligramos por ml. La administración para la secuencia rápida de intubación es un bolo directo que es compatible con solución salina. Las dosis de 0,6 miligramos por kilo. Es la dosis habitual para la secuencia rápida de intubación. Vamos a tener un inicio del efecto de acción entre los 60 a los 90 segundos. Hay un índice de recuperación luego de la dosis de 0,6 miligramos kilo que está en torno a los 14 minutos. Sin embargo, la duración total de la infusión del rocuronio puede durar hasta los 50 minutos. ¿Qué cuidados podríamos tener con el paciente? Bien, puede existir incompatibilidad con algunos fármacos, no vamos a profundizar en ello, pero hay una serie gama de antibióticos que si están siendo administrados por el mismo acceso vascular van a requerir una infusión previa de solución salina para limpiar la vía. Lo que te aconsejo es que puedas identificar en la ficha del medicamento que estás ocupando cuáles son las interacciones más importantes. En los pacientes que tienen miastenia gravis puede aumentar el efecto. En pacientes que son mayores de 70 años o con alteraciones hepatorrenales es probable que necesitemos menos de la dosis para lograr los efectos deseados. En la hipotermia aumenta la duración de los efectos. Hay una serie de alteraciones electrolíticas y de pH que pueden aumentar los tiempos de acción del medicamento. Interacciones con el magnesio, el potasio y los valores de el pH. En el paciente quemado puede necesitar más dosis para poder llegar al efecto del relajo total. Cuando vamos a utilizar el rocuronio en la secuencia rápida de intubación, hay una serie de otros pasos que están resumidos en lo que se denominan como las P de la preparación. No sé si lo has escuchado así, al menos está mencionado en varios formatos de entrenamiento, 7, 8 P, que van desde la preparación del equipo hasta los cuidados post-intubación. No vamos a profundizar de eso ahora porque vamos a preparar un episodio del podcast en específico para ello. Sin embargo, dentro de los cuidados de enfermería, cuando vamos a administrar el medicamento, considerando para la secuencia rápida de intubación, es porque ya hemos cumplido una serie de pasos antes de infundir el rocuronio. Y es importante tenerlo en consideración. La preoxigenación
debe ser uno de aquellos pasos y es importante tenerlo, considerando que una vez que el paciente está bajo los efectos del relajo, es lo que denominamos el tiempo cero. ¿En qué consiste el tiempo cero? Es el tiempo en el que el paciente está bloqueado y vamos a entrar en un periodo de apnea. Y vamos a querer que esa apnea sea lo más segura posible. Hay algunas investigaciones y han definido ese rango en 30 segundos. Es decir, si yo tengo bien preparado a mi paciente, está bien preoxigenado o desnitrogenizado, como quieran llamarlo, tiene un buen volumen intravascular, he hecho todos los pasos previos de manera adecuada para llevar al paciente en el mejor escenario el momento del relajo, voy a tener 30 segundos de apnea segura para poder lograr la laringoscopía y la intubación. Desde el punto de vista teórico y práctico, produce menor consumo de oxígeno en pacientes que tengan alto riesgo de desaturación o que tengan consumo de oxígeno aumentado. Cuando comparamos el uso en rocuronio versus succinilcolina. Y esta disminución del consumo tiene que ver con la característica que es no despolarizante. Todas las fasciculaciones musculares que logra producir la succinilcolina están consumiendo mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, pueden hacer que estos periodos de apnea segura que hemos denominado en esos 30 segundos puedan ser un poco menores. Y desde ese punto de vista, el rocuronio pareciera ser discretamente más seguro. Uno de los aspectos que tenemos que considerar es que está reportado la sensación de dolor posterior a la inyección del rocuronio. Insisto, aquí estamos revisando solo y exclusivamente algunos aspectos centrales de la administración del rocuronio en secuencia rápida de intubación. No es un podcast específico de la secuencia rápida de intubación. Por lo tanto, en los esquemas farmacológicos que nosotros vamos a utilizar para un paciente en específico, deberíamos considerar, si vamos a utilizar el rocuronio, algún agente analgésico. Fentanilo probablemente sea una muy buena alternativa. Entonces cae en la discusión y es uno de los elementos que se ha investigado en medicina de urgencia, en unidades de paciente crítico, también en escenarios de pabellón anestesia. ¿Es mejor utilizar el rocuronio que la succinilcolina? Porque la succinilcolina es el relajante neuromuscular más utilizado en el mundo, al menos en escenarios prehospitalarios o de atención de urgencia, por el escaso tiempo de acción y porque la verdad no hay otro que le compita en algunas propiedades farmacológicas, pero básicamente es por el tiempo. Cuando nos vamos a enfrentar al paciente y es necesario hacer una secuencia rápida de intubación, siempre está el riesgo de no puedo ventilar, no puedo intubar. Entonces, tener un paciente el menor tiempo relajado posible pareciera ser uno de los elementos importantes a considerar. Bueno, hay un controlado randomizado que logra medir los efectos de el rocuronio versus la succinilcolina en atención prehospitalaria, realizado en Francia. Randomizaron un poco más de 1.200 pacientes. Ustedes ya saben que en la cuenta de Instagram van a quedar los links para que después ustedes puedan leer el documento. Bien. Y en definitiva, ellos lograron randomizar dos grupos de pacientes que iban a recibir succinilcolina o rocuronio como secuencia rápida de intubación. Ellos lograron, y lo que querían medir era la no inferioridad del rocuronio versus el uso de la succinilcolina. Me adelanto los resultados del estudio, no lograron demostrar menor inferioridad. El primer resultado que ellos estaban buscando medir era la tasa de intubación en el primer intento. Este controlado randomizado se hizo en Francia, donde la atención prehospitalaria es medicalizada. Y en el grupo que utilizó el rocuronio, la tasa de intubación fue en primer intento de un 74.6% versus un 79.4% en el grupo que utilizó succinilcolina. Ahora, es interesante señalar de que evidentemente el éxito de una primera intubación en escenarios prehospitalarios independiente del profesional que lo realice asume una serie de variables que podríamos resumir entre el paciente, el nivel de entrenamiento que tienen las personas y los recursos que utilizaron. Por lo tanto,
si bien es cierto el estudio es muy bueno y el análisis muy adecuado, no necesariamente nos tenemos que quedar que utilizar un medicamento u otro por sí solo nos va a asegurar el éxito en una primera intubación. En las complicaciones como la hipoxia o alteraciones cardiovasculares posteriores a la intubación no hubo tampoco mayor diferencia. De hecho, el estudio fue declarado inconcluso porque no logró demostrar no inferioridad del uso del rocuronio versus la succinilcolina. Conclusiones entonces. El rocuronio es un relajante neuromuscular no despolarizante de amplio uso. Es una de las alternativas que podemos tener en aquellos pacientes que no podemos utilizar succinilcolina. Hipertermia maligna, hipercalémicos con presiones intracerebrales muy aumentadas o simplemente cuando no tenemos disponibilidad del mismo. El rocuronio podría ser una muy buena alternativa. Hay que recordar algunas de las precauciones que logramos mencionar ahí. La dosis para la secuencia rápida de intubación, 0,6 miligramos por kilo. Vamos a tener un efecto prolongado hasta los 50 minutos. Si el paciente es mayor de 70 años o tiene enfermedades hepatorrenales, probablemente ese tiempo se va a extender un poco más. Sin embargo, sigue siendo una herramienta farmacológica muy útil que podemos considerar en los pacientes. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de Emergencia 24/7. Te hago la invitación para que te puedas suscribir a nuestro podcast y además para que nos puedas seguir en las redes sociales. Búscanos en Instagram como Emergencia 24/7 Podcast o en Facebook como Emergencia 24/7 Podcast. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana.